Hola a todos. Probablemente puedan encontrar referencias sobre los gigantes en cualquier mitología. Por ejemplo, los dioses griegos lucharon contra Titán y sus hombres, y el dios nórdico Thor luchó contra Thor y los suyos. Además, siempre se pueden encontrar referencias sobre los gigantes en los mitos de las decenas de pueblos. ¿Existen hechos subyacentes tras estos mitos? Muchas personas creen que sí existen. Bienvenidos al canal. En esta ocasión, hablaremos de algunas de las pruebas sobre la existencia de los gigantes en el pasado y consideraremos si son una base para ello. ¿Les parece interesante? Entonces, comencemos. El gigante de Cardiff. Una de las pruebas más conocidas de la existencia de gigantes es el conocido gigante de Cardiff. El 16 de octubre de 1869, dos excavadores desenterraron en la ciudad de Nueva York lo que parecía un fósil humano. Esa persona medía unos 3 metros de altura. Aunque los arqueólogos juzgaron rápidamente que el hallazgo era falso, algunos insistieron en que era auténtico. Se trata de William Newell, el terrateniente de la excavación, que tiene una fuente de ingresos muy buena gracias a los gigantes. Él cobraba 25 céntimos por persona y se los mostraba a los curiosos a los que les gustaba ver este tipo de cosas. 25 céntimos en ese entonces, a diferencia de ahora, era bastante dinero. La emoción de las personas duró algún tiempo antes de que saliera a la luz la verdad. George Hall, un pariente de William Newell, admitió que era una falsificación. Cuando Hall mandó a hacer una estatua humana de yeso y la enterró en la granja de Newell, este contrató a trabajadores para que cavaran un supuesto pozo. Por lo que los trabajadores descubren al gigante. Todo había salido según lo previsto. Hall dice que su motivación original era totalmente desinteresada. El plan consistía en conseguir primero que el clero, que insistía en una interpretación literal de la Biblia, es decir, palabra por palabra, captara las falsificaciones evidentes y luego burlarse de ellos con una revelación sórdida. Sin embargo, Hall pudo haber dicho esto para asegurarse de que él y Newell no fueran a la cárcel por fraude. En cualquier caso, a pesar de que los hechos salieron a la luz, incluso 150 años después, se siguen publicando artículos como «El gigante era real», pruebas indiscutibles, aunque el gigante de Cardiff sigue citándose ocasionalmente en artículos como «Realmente hubo gigantes». Desafortunadamente no se puede evitar. Y muchas personas se dejan llevar por informaciones exageradas o erróneas, o simplemente no tienen la capacidad o la voluntad de comprobar si la información es realmente correcta. El gigante de San Diego. Uno de los famosos descubrimientos del siglo XIX del que todavía se habla es del gigante de San Diego. Esta historia también guarda cierta similitud con la del gigante de Cardiff. En el año 1895 se encontró una momia humana de tamaño gigante en California. He aquí una fotografía de la momia, con 2 hombres adultos de pie a cada lado para dar una idea de su tamaño como referencia. La momia de San Diego se convirtió rápidamente en una atracción turística local y uno de los temas más comentados en la prensa local. Finalmente, los investigadores de la institución Smithsonian se interesaron por ella, pero se encontraron con serias propuestas del propietario de la momia. Hubo que esperar hasta el año 1908 para poder realizar por fin un análisis de la piel. Y se comprobó que la piel era de gelatina. En otras palabras, todos los restos del gigante probablemente eran artificiales y falsos. Sin embargo, todavía hay personas hoy en día que creen que el gigante de San Diego era real. Dicen que, por alguna razón en particular, la piel del gigante podría haber estado recubierta de un material gelatinoso. ¿Qué opinan ustedes? El gigante de Polonia. En el año 1988, se encontraron en Polonia los huesos de una mujer muy alta. En aquella época, el campo socialista estaba en trance de derrumbarse, y quienes estaban hartos del ateísmo y de la supremacía material se dejaban embaucar fácilmente por todo tipo de historias sobrenaturales.
En el occidente también habían personas así, por lo que no era de extrañar que se hablara del descubrimiento polaco en todo el mundo. El periodismo amarillista se adelantó a los demás y nos dijo con seguridad de que el misterioso polaco medía 3 metros o incluso 5 metros de altura. ¿Esto significaba que se habían encontrado pruebas de que los berianos de la leyenda de Europa del Este eran reales? Estos hallazgos no eran falsos, pero los periodistas aumentaron la estatura del propietario del esqueleto para contar la historia. No medía ni 3 ni 5 metros, sino 2 metros y 15 centímetros. Por supuesto, esto sigue siendo bastante alto y aún más en el siglo XIII, cuando vivía la misteriosa mujer polaca, pero no es del todo sobrenatural. Los restos de la misteriosa mujer fueron reexaminados hace unos años, utilizando tecnología más actual disponible en aquella época. Como resultado, se demostró la hipótesis inicial de los investigadores. La teoría es que las mujeres padecían de la enfermedad de gigantismo, una condición de las glándulas pituitarias que segregan la hormona del crecimiento. Aunque no vivió mucho tiempo y su salud parecía estar en un estado terriblemente precario. De hecho, esto se debe a que la enfermedad del gigantismo aumenta la estatura y provoca una serie de problemas en diversos tejidos corporales. El gigante de Australia. Los investigadores conocen muchas culturas megalíticas de Europa, Asia, África y América. Solo Australia es diferente en este aspecto. Allí solo hay unos pocos monumentos megalíticos, todos ellos pertenecientes a una única cultura de la que se sabe muy poco o nada. Este espacio en blanco ha sido una fuente de muchas teorías, que a veces se mezclan con otras totalmente irreales. Ya en el año 2015, se informó del hallazgo de unos esqueletos humanos de 5 metros de altura, vinculado al creador del monumento megalítico australiano. Esta noticia se difundió rápidamente a través de varias publicaciones y canales de YouTube, incluidos algunos bien acreditados. Algunas personas creían esto rotundamente, y se bajaron muchas teorías sobre el paradero de los gigantes de Australia. De hecho, desafortunadamente, la fuente de la información fue el World News Daily Report, un sitio web que publica información falsa en aras del humor. Aquí todas las noticias son una imitación de la prensa amarillista. Incluso mientras hacemos este video ahora, los titulares de esta web son noticias sobre, por ejemplo, un pescador víctima de acoso sexual por parte de una sirena, o un hombre que se creía una ardilla atacando un camión cargado de nueces. Por cierto, ¿cuál era la foto que acompañaba a esa noticia? Inusualmente, esta fotografía era real. Sin embargo, en la imagen no había huesos humanos, sino huesos de mamut. Y el lugar de la excavación no era en Australia, sino en Francia. Por supuesto, los mamuts son interesantes, pero no son sobrenaturales en lo más mínimo. Huellas del gigante de la India. Son muy comunes las imágenes de partes de cuerpo gigantes sin nada con lo que comparar el tamaño, como el cráneo de la miniatura, o las imágenes de personas cerca del esqueleto encontradas durante la excavación, que se utilizaron para demostrar que había gigantes. Probablemente hayan visto imágenes similares, como esta imagen. Los detalles y lugares varían. Aunque todos los creadores de las imágenes impactantes tienen en mente que es posible manipular una misma fotografía y hacer que parezcan los restos de una excavación en Grecia, África, India o en todos los países. Curiosamente, un número significativo de estas fotos proceden de un solo lugar. Se trata de un collage titulado Regreso al Valle de los Gigantes, creado en el año 2002 para un concurso de diseño gráfico llamado Anomalías Arqueológicas 2, que se creó en el sitio web www.worthmill.com. La intención del creador del collage no era sembrar información incorrecta en la mente de nadie, sino era crear una obra genuinamente creativa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el Internet en el año 2002 era muy diferente a lo que es hoy. Esto significa que había muchas menos personas y contenido en Internet, y era mucho más difícil encontrar cualquier información, ya que la mayoría de los usuarios utilizaban tablones de anuncios pequeños y compactos en lugar de redes sociales, que entonces aún no existían, y la interacción entre los tablones de anuncios era muy escasa. Así que no era de extrañar que personas poco familiarizadas con la información en Internet
vieran una foto de un esqueleto sorprendentemente realista y bien hecho de un gigante y creyeran que era real, y también era difícil verificar la autenticidad de la información. La fecha en la que el gigante de la India, como indica la serie de obras Regreso, fue noticia por primera vez en el año 2004. Desde ese año, versiones repetidas de esta noticia habían circulado por todo el mundo en Internet. Cuidado, no caigan en esas falsedades. Hay muchas más historias similares sobre el descubrimiento de los gigantes, pero no tiene mucho sentido hablarlas, porque es lo mismo que hemos descrito hasta ahora. Aunque también pueden ser falsas, ya que a veces se encuentran restos de personas altas que parecen ser gigantes. Incluso los periodistas a veces ignoran descaradamente el contexto y citan solo algunas partes del texto. Como por ejemplo, en la antigua China una persona que medía unos 2 metros era sin duda un gigante, pero eso no era el caso en los tiempos modernos. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Espero que a todos ustedes les haya gustado este video. Por cierto, ¿qué opinan sobre la aparición de los gigantes en la mitología? Hay muchos mitos con tramas similares que son comunes en todos los pueblos, desde los países nórdicos hasta Australia. Como por ejemplo, hay muchos mitos sobre el árbol del mundo, que es el que el mundo está formado por un gran árbol. Sin embargo, esto no significa que el árbol sea real. Lo mismo ocurre con los gigantes, los dragones y los diluvios. Si realmente quieren saber por qué los mitos de los distintos pueblos son tan parecidos y qué significado tienen, les recomiendo leer libros de eruditos que han estudiado sobre este fenómeno, como James Fraser, Mircea Eliade, Carl Gustav Jung y otros. Así que continuamos con nuestro viaje para seguir explorando temas interesantes. Espero que no se olviden de dejarnos sus comentarios, siempre nos hace ilusión leerlos. Así que me despido por el momento. Nos vemos pronto, adiós.